Bien, presentar a nuestro invitado me corresponde a la general de la ley. Es periodista, es escritor, ha sido columnista de New York Times en español, ha escrito para numerosas revistas, El País, para diarios del País, para numerosas revistas. Fue el editor de América Economía desde México y decía que me comprende la general de la ley porque es mi hijo, es Diego Fonseca. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Un año. ¿Un año? Un año, sí. ¿Cómo andás? Bueno, hace un tiempo hago el chiste de que cada vez que llego a un país me tengo que preguntar si es la genética argentina o la casualidad la que hace que el país esté en crisis o de repente está en una crisis. Bueno, ahora me encuentro en Argentina casi en el proceso final de la elección y todo es sorpresa. Hace un minuto hablaba con Blanco. Sí. Y me hacía recordar aquello, no recuerdo bien la frase, pero es algo así como Argentina es un país en el que uno se va 20 días y parece que hubiera pasado 20 años, y uno se va 20 años, yo me fui hace 20 años y parece que solamente hubieran pasado 20 días. Bueno, esa es la sensación, es un país en estado permanente de incertidumbre. ¿Es recurrente en la Argentina que es un problema cultural? No sé si es cultural, es muy difícil. Es muy fácil achacarlo a la cultura porque con eso nos libramos de un montón de dificultades y añadidas que tienen que ver con cuestiones menos estructurales, digamos. Sí. Todos los días tomamos decisiones. Y en este caso en particular, la sensación que hay desde afuera es bueno, que se vea un país que progresivamente ha probado todo, ha intentado todo, y ese todo le ha ido fallando sistemáticamente, en alguna medida por la escasa voluntad o el deseo explícito la escasa voluntad de resolver cosas de la dirigencia política o el deseo explícito de la dirigencia política de encaramarse en el poder y no soltarlo jamás. Y en otros casos porque bueno, la sociedad misma primero, después de haber sido una sociedad activamente militante como fue la sociedad argentina en el regreso a la democracia, estamos a 40 años ahora, progresivamente se ha ido cansando de las distintas ofertas y ha llegado a un punto de cuasi nihilismo en el que parece finalmente haber decidido que bueno, si nos vamos a hundir, al menos hundámonos castigando a aquellos que nos hicieron daño. Y esa es la emergencia de Milei, ¿no? Ahora, ¿cuál es, bueno, ya vamos a volver a ese tema de Milei. ¿Cuál es la razón para que los países colindantes a la República Argentina tengan al menos una cierta seguridad jurídica, institucional, económica? Y nosotros siempre estamos lo mismo. Hace un tiempo entregué un ensayo para Letras Libres, una revista de México y España, sobre por qué habíamos llegado por qué surgió Milei, digamos. Y hice un análisis en alguna medida histórico del proceso político y económico de la Argentina. Hay cuestiones de previsibilidad en Argentina que no se han dado. Si uno mira el proceso político desde el 30 para acá, has tenido 38 presidentes. Solo hace falta hacer una mínima división para darse cuenta que el promedio alrededor te da 2.5 años de duración por cada proceso ejecutivo, por cada gobierno. Es imposible planificar un país de largo plazo cuando a los 2 años y medio se acaba, estadísticamente hablando, el proceso de un gobierno. Y eso incluye los golpes militares y incluye los gobiernos electos. Argentina no ha tenido estabilidad institucional en 100 años. El último presidente antes de Mauricio Macri en completar su mandato fue en el 28, creo que era Alem, si no me equivoco. Y es muy difícil poder construir un país o sostener un país a lo largo del tiempo. Creo que Argentina ha vivido de lo máximo que ha podido dar la competitividad que tuvo acumulada en algún momento y ahora le falta capacidad para subirse o haberse subido a la competitividad del futuro. Es un país que ha dilapidado sus oportunidades año tras año y década tras década. Y eso le cabe tanto a la sociedad como a la dirigencia política. Cuando yo te preguntaba si era un problema cultural, me refería también a que todos los países colindantes han tenido problemas de golpes militares. Sí. Y se han recuperado automáticamente. Sí. Nosotros no hemos podido todavía superar los golpes desde el año 30 hasta ahora. Sí. Bueno, para mí hay un factor importante allí en la construcción de la política en Argentina y que es la existencia del peronismo. Es el único movimiento populista, si se quiere, más eficiente y efectivo que ha existido
en la historia política del siglo XX. Lleva 80 años participando o dictaminando o definiendo la política a favor o en contra de la Argentina. Y el peronismo ha sido, digo que es el más eficiente y el más efectivo, lo he tratado en un ensayo larguísimo, que se llama Amado Líder. Ha sido más eficiente porque ha perdido elecciones, pero ha mutado y vuelto a ganar elecciones. El otro movimiento político que tenía la capacidad de poder ser hegemónico fue el PRI en México, pero el PRI perdió las elecciones y ya nunca más fue capaz de volver. La mutación del PRI es Morena, con Andrés Manuel López Obrador ahora en la presidencia. Me parece que hay un factor importante. Ese fenómeno que es el peronismo no está presente en otros países de la región. Y no hay un fenómeno similar, ni siquiera el varguismo en Brasil tiene una similitud con el peronismo en la Argentina en cuanto a duración. Ese es un modo de explicarlo, pero los procesos sociales reconocen policausalidad, no es solo el peronismo. La inestabilidad institucional argentina se dio también en otros momentos que no se daba en otros países. Tenemos correspondencia en los 70, sobre todo con el Plan Cóndor con las dictaduras militares en la región. Pero luego también hay procesos propios particulares de la Argentina que han incidido en las decisiones que el país ha tomado, la clase política ha tomado, y la ciudadanía ha tomado. ¿Cuáles son los errores que definitivamente pueden causar o causan que la Argentina esté estancada durante tanto tiempo? Bueno, Argentina tiene un debate largo acerca de si quiere ser o no capitalista. Y hay un proceso. ¿Es un error? Debatir querer ser o no capitalista. Yo hace un tiempo tuve una discusión con varios colegas, luego viniendo de la izquierda, en el que a la izquierda le cuesta asumir la derrota política y asumir que el capitalismo ha ganado, y demás. No quiero entrar en un debate más largo porque es demasiado, inclusive no nos daría el programa. Pero el primer punto es tratar de entender que el neoliberalismo, tal como lo entendemos hoy, no es un sistema económico, un sistema de relaciones y una cultura de relaciones políticas y económicas y sociales también, se quiere. Y ha condicionado los modos en que todo el mundo opera. Hasta los gobiernos progresistas, desde el centro más centro, que sería Obama, como al de Boric, han tenido que ver, o Lula si quieres, han tenido que tratar de lidiar con los factores de poder para llevar las cosas adelante. En Argentina nunca se ha dado ese factor. No se trata de entender cuál es el lugar que tiene la Argentina en sí y dentro del mundo. Argentina es insular. Y esa mirada insular lleva a no entender que cuanto más te encierres en tratar de creer que todo tiene que resolverse para los argentinos y por los argentinos per se, y ve que hay una suerte de, dependiendo quién sea el que lo hable, complot internacional del Fondo Monetario, Estados Unidos y quien sea, para dejar a la Argentina sometida, difícil que podamos entender dónde vamos a estar en los próximos 30 o 40 años. Y la izquierda se debe a un debate alrededor de cómo hace para insertar un país periférico como es hoy Argentina, cuando hace 100 años no lo era. ¿Por qué Brasil puede hacer precisamente lo que vos estás diciendo? Hay una burguesía nacional en Brasil que ha sido mucho más fuerte que la Argentina, que no ha sufrido tanto como la burguesía argentina, y que por cuestiones de conveniencia... Brasil, Uruguay, te digo. Sí, bueno, Uruguay es otro fenómeno, pero es distinto. El caso uruguayo es un país de clase media mucho más grande, sin grandes compañías, es mucho más administrable por el tamaño objetivo que tiene como población. Pero en el caso de Brasil, la burguesía nacional brasileña, que en ocasiones fue progolpista, cuando llegó Lula entendiblemente dijo no vamos a trabajar a favor de que los grupos de poder trabajen en contra nuestro, y como hizo en su momento la Concertación chilena, trató de hacer que las grandes compañías brasileñas tuvieran facilidades para extenderse por el mundo, para internacionalizarse. Si yo reduzco el peso específico de mi mercado doméstico en la canasta de ingresos que tiene mi compañía, ese mercado doméstico no va a ser tan importante, que yo le preste tanta atención, ese mercado doméstico no va a ser tan importante como para ocuparme del mundo. Cuando un país es insular, como es el caso argentino, y casi todos los grupos económicos suelen trabajar dentro de la Argentina, mi espacio de poder, de disputa de poder, no es el mundo, es un solo país. Y si tengo un gobierno que me toca los que me está tocando, pues voy a trabajar en contra de él. Tanto la Concertación en Chile como Lula redujeron el peso específico de las grandes empresas nacionales, los grandes grupos locales, ayudando a internacionalizarlos. Con lo cual se libraron de grupos de presión que eran importantes en su momento. Amén de que Lula entendió en su primera gestión de que necesitaba correrse al centro. Vos has visto la dolarización a través de
Sí. Por ejemplo, Ecuador, El Salvador, has estado allí, Sí. has vivido, lo has mamado prácticamente. ¿Por qué Argentina no puede? Bueno, primero solamente mirar las cuentas del Banco Central. Con un Banco Central en rojo no podés convertir la masa monetaria a dólares, tenés que hacer un ajuste enorme, brutal. Necesitas entrar una enorme cantidad de dólares al país para que el ajuste sea menor. Sí, sí. Yo no veo como que eso vaya a suceder. Por ahí escucho a este lunático de apellido Javier Milei, de nombre y apellido Javier Milei, decir que tiene un contacto, un acuerdo o reuniones con alguna gente que va a traer dinero y le va a prestar dinero a la Argentina a condiciones ventajosas. Debe ser Papá Noel, porque nadie prestaría hoy a Argentina, dadas las condiciones macroestructurales de la Argentina, dadas las condiciones de los fundamentales de la economía argentina, nadie le prestaría a Argentina dinero barato. Nadie. En ningún lado. Entonces yo no sé cómo va a ser este señor para dolarizar un país que no tiene dinero para ser dolarizado. Pito, desde el exterior y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se saldría de todo esto? No lo sé, la verdad que no lo sé. Sí creo que no es un proceso de bala mágica de resolver en 4, 6 u 8 años. Cuando Milei dice 35 años, no es cerrado su mirada. El problema es que no puedes darle 35 años de poder a un solo individuo. Esos son básicamente dictaduras. Y tampoco creo que Milei tenga la solución, más allá de los 35 años. Sí necesita cierto tipo de estabilidad primero en la macro, para darle a la gente la confianza de que las cosas de algún modo van a seguir, que no cuando venga el próximo gobierno va a haber una refundación de la nación otra vez, porque eso es lo que suele suceder, sobre todo cuando tienes procesos populistas. En el ensayo que entregué con Letras Libres, mi única lectura de momento es ver a un país que desde fuera se va en trayectoria de choque. Que sea quien sea el que llegue, tiene una bomba en las manos que le va a estallar y va a estallar de una manera brutal. Que inclusive en el caso de que fuera Milei y que hipotéticamente tuviera margen para dolarizar, no tendríamos la carrerada de dólares que llegaron durante el gobierno de Carlos Menem, porque ya no hay mucho más que privatizar. ¿Viste algunas crisis en la Argentina? ¿Vos crees que hoy hay, digamos, posibilidades o está, digamos, la Argentina en condiciones de tener un conflicto social? Bueno, podría ser. O sea, ninguna opción puede ser descartada, dado el nivel de tensión y polarización. Con estos niveles que tenemos de 40% de pobres, sí. 9 de indigentes, sí. 40% de informalidad laboral. Sí, es una fotografía de 1850, no del siglo XXI. El peronismo fue hasta en algún momento un dique de contención y a la vez de creación de los experimentos más bizarros y extraños de la política en Argentina. Carlos Menem sin ir muy lejos. Y ese peronismo ya no tuvo la capacidad. Que Milei esté por fuera hoy, creando un movimiento populista, sin la estructura y sin el aparato del Partido Peronista, nos está diciendo que el peronismo ya perdió la capacidad de controlar el espacio político. El gran mérito, comillas, de Perón fue crear el Movimiento Nacional Justicialista, a donde entraba todo, la gran bolsa de gatos en la que, cuando decía Perón, cuando todos creen que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Desde la extrema izquierda a la extrema derecha, todos estaban ahí adentro, bajo la égida del amado líder, del general. El peronismo se reinventa con el proceso cuando pierde la figura de Perón, porque todos están tratando de reinterpretar qué sería el Perón de hoy, etcétera, etcétera, y se reinventan los nuevos Perón y la nueva Evita, desde Kirchner a su mujer. Pero ese peronismo no tiene capacidad, no tiene figuras, ni caudillos, ni feudos capaces de poder aglutinar el espacio. Lo más grande que le queda es Provincia de Buenos Aires, y eso es Kicillof, que lo vota la madre y Provincia de Buenos Aires. No más, en una presidencial. Diego, ¿cuál es la foto que a tu juicio se asemeja más a lo que está ocurriendo hoy? ¿1810? ¿1830? No, me parece, no, es un proceso nuevo. Argentina está en un proceso de transformación que creo yo que lamentablemente implica... Digo, con los actores sociales que se movían en aquella época, sí, y los que tenemos solo digo hoy. La fotografía de pobreza y extrema pobreza con 1850 y demás, porque bueno, inclusive puedes ir un poquito más arriba, porque en esa época tenías esos registros similares, pero no es lo mismo la sociedad del siglo XXI que la sociedad del siglo XIX.
Lamentablemente para Argentina necesita una reinvención distinta, que es una reinvención pausada, va a tomar mucho tiempo salir de este desastre. No es un solo gobierno. Lamentablemente no es un solo gobierno. ¿Viste el debate? Sí. ¿Qué te pareció? Creo que lo peor que hubo que los 4 candidatos principales, o que los 3 candidatos principales, Milei, Massa y Bullrich, fueron los comentaristas de TN. Para mí el que me resultó sumamente llamativo, viniendo desde fuera, estando mucho, yo llevo más de 2 décadas fuera de Argentina, fue Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Parecía el que tenía mayor claridad en cuanto a cómo presentar un modelo de gestión, cierto orden y racionalidad. Yo no sé si eso le alcanza para disputar una presidencial, pero a mí me sorprendió muchísimo la incapacidad absoluta, no ya de ser una buena oradora, sino de articular sujeto-predicado de Patricia Bullrich. Y Bullrich es hoy, puesto en blanco sobre negro, la única posibilidad de contener la avanzada absoluta de un gobierno autoritario, cuasi dictatorial de Javier Milei, frente a la posibilidad del continuismo de este desastre que han sido los sucesivos gobiernos peronistas en Argentina con Massa. Diego, escribiste Amado Líder, que es un reflejo del populismo en América Latina, libro que hay que leer, no porque seas mi hijo, sino porque es un repaso de la historia que realmente es importante, interesante y te introduce a reflexiones mucho más profundas. Ese populismo que has analizado en Amado Líder, ¿pega en la Argentina? Bueno, sí. El peronismo ha sido el movimiento populista histórico. Milei es una nueva forma muy parecida a la en algún punto a la de Trump, por esa especie de vociferación desarticulada que tiene. En una época me burlaba diciendo que es Domingo Cavallo con el pelo de Boris Johnson y el cerebro de Donald Trump. Sí, creo que Milei es la exacerbación del populismo, del peor populismo posible. ¿Cómo fue esa? No, que es el rostro de Domingo Cavallo con el pelo de Boris Johnson y el cerebro de Donald Trump. Es un personaje sumamente preocupante, más allá de Cavallo, digamos. En realidad los más preocupantes son los otros dos. No, Milei es, si se quiere, la extralimitación del populismo. Los procesos populistas suelen ser procesos de deriva autoritaria. Milei es el extremo, es un extremo populista elevadamente autoritario. El riesgo institucional para Argentina es severo, al extremo de que creo yo que las mentes más preclaras de la Argentina, diría, aquellos que piensan que la necesidad ya no es un proyecto político, sino el proyecto democrático, debían estar pensando seriamente en decir, bueno, hay que hacer un voto defensivo y hay que elegir quizás Bullrich, probablemente, para poder frenar este proceso y para no repetir los errores del pasado. Si gana Milei, ¿peligra la gobernabilidad en la Argentina? Bueno, tiene que gobernar todavía con los restos del peronismo en la oposición, y el peronismo en la oposición son 10.000 perros sueltos, con rabia. Y Milei no tiene pies en la Argentina, su territorialidad es básica. En Argentina históricamente la territorialidad ha sido necesaria, el dominio de espacio físico, de provincia y demás, ha sido básica para la construcción de política. A mí me preocupa sobre todo el aspecto de destrucción de derechos que supone Milei y su absoluta intolerancia. Va a ser imposible. Un presidente tiene que tener la capacidad de articular todo. Esto es de contener a todos, gobernar para todos. Y Milei no gobierna para todos, gobierna contra muchos. Y eso la institucionalidad en la Argentina está rota. ¿Crees que se puede recuperar? Bueno, es cuestión de tiempo. Veníamos de la dictadura militar cuando hace 40 años Raúl Alfonsín dio vuelta a la hoja y la dio vuelta bastante bien. Y yo cuando era bastante jovencito me oponía mucho a Alfonsín. Con el tiempo entendí su dimensión histórica. Me parece que debiéramos mirar un poquitito acerca de cómo recuperar la capacidad institucional generando puntos de acuerdo y consenso. Cuando Alfonsín habló del tercer movimiento histórico, se daba casi en un momento en el que el peronismo aparecía la renovación y había posibilidades de poder llegar a algunos acuerdos transversales en Argentina que quizás hubieran sido distintos. No pasó. Vivir del pasado no nos ayuda mucho. Diego, muchas gracias. A vos. Gracias por venir. Gracias, viejo.